Qué gusto verlos a todos. Hoy día yo les quiero contar un poco más de React, pero ya con un poquito más de madurez. Ya lleva un par de años esta tecnología en el de nosotros la estamos usando súper intensivamente. Y esta charla se llama The React Playbook. No sé si ustedes, quizás son más jóvenes que yo, mucho más, pero no sé si ustedes han visto How I Met Your Mother, tremenda serie. Y esta charla como está inspirada en ese playbook, así que les quiero que tengan todos mucha atención a lo que les voy a contar, porque de seguro esto les va a servir para sus implementaciones y para cómo pueden mejorar la calidad de su código. Primero que todo me voy a presentar. Yo me llamo Daniel Ochoa, soy chileno, soy líder técnico en Mercado Libre. Ahí ustedes pueden ver mi card de FIFA. Hace mucho tiempo que no juego fútbol, por lo tanto están todos mis estatus en cero. Eso es muy acotado a la realidad. Trabajo en Mercado Libre. Si quieren vayan a darse una vuelta al stand que está ahí a la derecha. Somos un montón, más de 100 en Chile, con aplicaciones altamente escalables. Tenemos que... Bueno, ahí seguramente vieron las preguntas que le estábamos haciendo y los números locos que tenemos. Así que, bueno, vayan a darse una vuelta. Vamos. Lo primero que les quiero preguntar es ¿de qué podemos hablar hoy en una charla de tecnología? Podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar de escalabilidad, podemos hablar de separación de responsabilidades, podemos hablar de componentización, pero en React concretamente hablando, los temas tienen tres. Son esos tres. Entonces, hablemos de hooks, hablemos de state management, hablemos de MoveX, hablemos de Redux, ¿cierto? Hablemos de context, o hablemos de profiler, cómo nuestras aplicaciones van performando, cómo podemos sacarnos de encima cuellos de botella al hacer render. Pero la verdad es que estos temas son sumamente interesantes, pero solamente son una parte del ciclo de vida de una aplicación. Antes de esto, hay que hablar de otra cosa un poquito más incómoda. Y esa cosa incómoda son las fricciones. Hablemos hoy día de fricciones que típicamente hay cuando construimos aplicaciones en React. El disclaimer acá es que esta charla es 100.000% opinionada. Esta es mi opinión. No es para nada la regla como de petete, de que esto es así y es así siempre. Pero, vamos. Lo primero que les pregunto es ¿cuál es la variable que más se repite en las complejidades de la implementación de software? En todo ámbito, backend, frontend, lo que sea. ¿Qué es lo que más se repite cuando llega, no sé, si estás manteniendo un producto y llega al área comercial y dice, tenemos un cliente acá que la única manera de venderlo o de que compre nuestro software es hacer el feature A? Y llega esa petición al equipo, parte en el sprint y la tenemos que estimar, y de repente sale con una estimación altísima y para nadie tiene sentido esa estimación altísima. Y cuando preguntan, ¿y por qué, señores equipos de desarrollo, la estimación que ustedes están dando es así de grande? Y la respuesta número uno, díganme si estoy equivocado, es que el código del proyecto está bravo, no está saludable. Por lo tanto, para mí, el factor número uno que influye en la felicidad al programar es la salud del código del proyecto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de eso hoy, de salud del código. Y vamos a hablar de la salud del código en aplicaciones React. Y yo no sé, es difícil saber quién me está escuchando, pero las personas que seguro me están escuchando y han trabajado con React podrían decir, bueno, ¿cuál es la unidad fundamental en las aplicaciones de React? ¿De qué depende que una aplicación sea saludable? Y la respuesta es, para mí, que los componentes sean buenos. Que ahí tengan sus alitas, su halo, que no le hagan daño a nadie, estén tranquilitos y que hagan lo que se supone que tienen que hacer. Y ese para mí es el aspecto fundamental. Entonces, el objetivo de esta charla, y ya para entrar en materia, es vamos a entender cómo podemos escribir buenos componentes. Independiente de hooks, independiente de context, independiente del state, independiente de lo que tengan que hacer, cómo podríamos nosotros refactorizar nuestro código y llevarlo al siguiente nivel para que no nos duela y la salud de nuestro proyecto sea lo más saludable posible. Vamos, entonces. La primera pregunta, para entrar en materia de qué es un buen componente, es ¿cuál es el objetivo de un desarrollador? Una meta pregunta. ¿Cuál es el objetivo del desarrollador? ¿Qué es la vida? ¿Para qué estamos acá?
¿Qué queremos lograr? Y ustedes pueden tener su propia respuesta. La mía, ya dije que esta era una charla súper personal, la mía es que el objetivo de un desarrollador es construir aplicaciones que sean fáciles de leer, fáciles de mantener y fáciles de extender. ¿Ok? Si nosotros no hacemos eso, para mí, estamos fallando. Estamos fallando porque el ustedes del futuro va a querer tomar el auto de Marty McFly, volver al pasado y increpar duramente a esa persona que hizo una mala implementación. Porque eso nos está doliendo para poder seguir avanzando. Y hay muchos factores que influyen en esto. Partiendo desde los requerimientos hacia la implementación, el primer factor que influye es el negocio. La complejidad de nuestro negocio influye en la felicidad de nuestro código. Y mucho más abajo es la convención de escritura que tengamos. Cómo configuramos nuestros linters, cómo hacemos la convención de cómo tenemos que escribir código. Pero al final de todo, al final, el átomo de nuestra aplicación, negocio, feature, siempre va a ser, adivinen, ¿qué es lo que va a ser? Un componente. ¿Ok? Independiente de todas esas cosas que pasan antes y todas las cosas que pasan después, para llevar valor a mis usuarios, la única forma que tengo de hacerlo con React es a través de un componente. No hay más, ya está. Entonces, si sacamos todo lo demás de la ecuación, ¿cierto? Y nos quedamos con lo que relativamente importa, que son los componentes, tenemos que empezar a definir cómo queremos que sean. Y partamos de este axioma. ¿Ok? Partamos de acá. Si nuestros componentes son limpios y son concisos, nos va a costar un montón romper el negocio. Cuando tengamos que hacer una nueva implementación y tengamos que llevar el siguiente nivel nuestro producto, si lo hicimos bien antes, no lo vamos a romper. ¿Ok? Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿asegura esto que nuestra aplicación va a ser perfecta? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Yo creo que no. Yo creo que no. Y esto lo grafica re bien. Me dijiste que la aplicación iba a ser perfecta y perfectamente difícil de escalar. ¿Ok? Sigue siendo muy difícil de escalar esta aplicación. Entonces, ¿cómo escribimos un buen componente? ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí voy a desempolvar mi libro de jugadas y les voy a empezar a contar 3 jugadas que para mí me han resultado mucho para tener componentes saludables. Vamos. La jugada número 1. A ver, muchas de las cosas que voy a contar yo hoy día son cosas que en la historia de la ingeniería de software venimos redescubriendo cada cierto tiempo. Nos damos cuenta de que de repente separar responsabilidades es bueno, de repente vamos y juntamos todo y minificamos un archivo y después nos damos cuenta que no performa bien y lo volvemos a separar. Vean un poco la historia, eso pasa todo el rato. Entonces, esto que está acá, la jugada número 1, es un mensaje para ustedes. No quiero que nunca se olviden de esto nunca más. Nunca olvidemos tratar a nuestros componentes como si fueran funciones. Los componentes son funciones que reciben una entrada y retornan una salida. Esa salida puede ser una interfaz de usuario o puede ser un wrapper para otra componente que retorna una interfaz de usuario. ¿Y qué pasa cuando nos olvidamos de esto? Pasan muchas cosas. Pero la más dura es que los componentes tienen más de un nivel de abstracción. Ahí vamos a esperar que el mouse se ponga ahí. Vamos. Tienen más de un nivel de abstracción. Y ese es el problema principal. Al final, si nosotros no tenemos cuidado con cómo escribimos nuestras funciones, nos estamos convirtiendo en todo lo que un día juramos destruir. Y usemos React porque, qué bonito cómo separa los componentes. Chao Backbone y su modelo vista controlador que tenía antes. Qué friccionado es Angular. O ese tipo de comentarios que nos hicieron ir a React. Si nosotros no tenemos cuidado con la escritura, nos estamos sumando allá, de donde queríamos salir. Entonces, ¿han visto ustedes alguna vez en su vida un componente así? Levanten la mano. ¿Quién ha visto un componente así? ¿Alguna vez? Un montón de veces. ¿Y qué tiene este componente que llama la atención? Si se fijan, como comentaba en la diapo anterior, esto tiene más de un nivel de abstracción. ¿Por qué? Porque hay 2 componentes acá que abstraen la lógica de implementación para un layout, saber cómo es el DOM del Product Description y some call to action pareciera no ser relevante, ¿sí? Pero bajo esa premisa, ¿por qué es relevante saber cómo se escribe el header y cómo se escribe el footer? La indentación del código está a propósito mal hecha porque muchas veces he visto componentes así. Acá hay un link de interés que después me pueden preguntar. Wink, wink. Y este claramente podría ser un enfoque más limpio. ¿Se dan cuenta cómo cambia?
Si nosotros abstraemos correctamente todas las capas del componente en el nivel que queremos tener, nuestro componente es fácil de leer, es pequeño y se entiende lo que hace. Si seguimos esa regla de abstraer solamente una vez el componente, por defecto todas nuestras props, todas nuestras funciones y todas las responsabilidades se van a ir distribuyendo orgánicamente a lo largo del árbol. ¿Ok? Entonces, por favor muchachos, nunca lo olviden cuando implementen. Sus componentes son funciones, ya está. Entonces, aquí tengo una quote de alguien, que está blur ahí, y dice, la única razón por la que debería cambiar un componente es si agregamos algo más al layout. Los componentes deberían cambiar solo por una razón. Solo por una razón. ¿Ok? Si tenemos más de una razón para cambiar, estamos implementando mal. Vamos con la jugada número 2. Esta es una enfermedad que tenemos todos, que se llama booleanitis. La booleanitis se diagnostica, la causa de la booleanitis del paciente cero de la booleanitis es Bootstrap. ¿Alguien usó Twitter Bootstrap alguna vez? Levante la mano. ¿Quién usó Bootstrap alguna vez? Vamos, somos un montón. Y no sé si se acuerdan de los botones de Bootstrap, cómo uno los diferenciaba. Como era el alert, el success y el error. Vamos con un patrón parecido. El patrón clásico acá es el feedback en la interfaz de usuario. Si tenemos un segmento de código así, tengo un ternario preguntando si algo salió bien, y dice si salió bien, mando un componente con success, si no, mando el mismo componente con failure, y lo que yo esperaría es tener en la interfaz de usuario un comportamiento así, ¿no es cierto? Un componente verdecito y uno rojito. ¿Estamos de acuerdo? Lo pasamos a producción entonces, ¿sí? Deploy. Deploy. Le ponemos el seal of approval, ¿sí? Seal of approval a esto, ¿ok? Pero acá hay un problema. Hay gente mala en el mundo, mala de verdad. Y como hay gente mala de verdad en el mundo, nadie nos detiene de hacer una maldad así. ¿Se dieron cuenta cuál es la maldad? La maldad es alert, success, failure, text. ¿Cómo? What? ¿Cómo se renderea ese componente? Y el API lo permite. Booleanitis. Este es un caso de booleanitis. Y el problema principal con la booleanitis es que tenemos que hacernos cargo de 2 elevado al número de booleanos que tengamos de comportamientos. Cuando en verdad solamente hay número de booleanos casos válidos. O sea, alert, failure o warning. No 2 elevado a 3. ¿Y qué dice la literatura de esto? Vamos a leer las palabras en negrita. Ugly. Loudly proclaiming that this function does more than one thing. O sea, es feo, hace más de una cosa. No queremos código así en nuestras aplicaciones. Entonces, yo cuando leí Clean Code y vi mi código quedé así, que wow, tengo que refactorizar mucho para sacarme este patrón de encima. Y la pregunta es, ¿habrá alguna manera de escribir mejor este componente? ¿Qué creen ustedes? De seguro, ¿cierto? Hagamos más general la diferenciación. Cambiemos la prop, en vez de un booleano, pongámosle un string de variación. Y los valores que puede tomar la prop variant los controlo con una prop type. Sounds good, ¿no es cierto? Deploy, ¿vamos deploy? ¿Sí? Pero la verdad es que esa API, para mí, no está buena. Y el consejo que yo les quiero dar ahora es que pongan la pelota contra el piso, respiren un poquito y pensemos. ¿Cuál es el API que yo, si usara este componente de NPM o de otro lado, cuál es el API que ese componente yo querría que tuviera? ¿Ok? Y encapsulemos un poco más. ¿Se dan cuenta de la diferencia del patrón? Tengo un componente que recibe props y si esa props pasa, yo ya no llamo a alert directo, llamo a success alert. Y success alert dentro tiene la variante que permite esto, que si en algún caso yo quiero dejar de usar el componente alert porque lo encontré muy mal o no performa bien, voy y cambio solamente aquí. ¿Ok? Mi código para adentro no tiene idea de cómo yo implementé un success alert y un failure alert. Y además nos sacamos de encima el booleano. Entonces, con esto no hay más booleanos en la API del componente. La implementación sigue el principio de mínima sorpresa, no de máxima sorpresa cuando vimos a Elmo ahí con success y failure. Cada componente que encapsulamos hace solo una cosa y la implementación de componentes puede variar de forma independiente. ¿Ok? Entonces, cuidado con la booleanitis. Esa es la jugada 2. Ojo ahí. Jugada número 3. Aquí los quiero ver. Acá los quiero ver. Todos hemos criticado el código de otro alguna vez. Todos lo hemos hecho.
siendo esa crítica constructiva o no, a un compañero de equipo o no, a NPM o a un package de NPM o no, pero todos siempre decimos, hoy, yo quisiera que alguien hubiera tenido en cuenta al desarrollador cuando escribió este componente. Entonces yo los quiero invitar a pensar, ¿cuál es el uso que tendrá el componente que estoy escribiendo? ¿Qué lo voy a usar? Vamos con el siguiente componente. Hagamos una pregunta súper simple. ¿Cómo podría yo cambiar de posición el botón para cerrar este modal? Tengo un modal que tiene un botón para cerrar, ¿cómo le cambio la posición? Si no entendimos nada de la jugada 2, vamos a hacer esto. Close button position top right. Y yo podría definir con prop types las distintas ubicaciones. Pero ahora, ¿qué pasa si necesito invertir el header y el footer? Va a pasar esto. ¿Y se acuerdan de la Keynote cuando decía what the fucks per minute? Esto es un claro caso. De otra forma, un caso súper de la vida real. Esto es Mercado Libre. Tenemos productos a la izquierda, propiedades a la derecha. La información claramente es diferente, pero el layout claramente no. Es súper parecido. Entonces, en el caso del modal, muy probablemente necesitemos que la flexibilidad de la implementación del layout sea clave. Y para eso necesitamos que el API sea súper declarativa. ¿Ok? El API que nosotros construyamos tiene que ser declarativa. Soñemos. Vamos a soñar. ¿Cómo querría yo un API? La querría así. Componente modal, modal content, header, y eso inmediatamente marca que todo lo que vaya adentro como hijo de ese componente va a ir en el header, body, y todo lo que vaya dentro del body va a ir en el body, y el close button yo lo puedo usar donde estime conveniente. ¿Ok? ¿Conocen ese patrón de diseño? Eso se llama inversión de control. ¿Ok? Ese es un claro ejemplo en React de cómo podemos invertir el control al momento de diseñar componentes. Y técnicamente hablando, en la literatura, esto se llama compound component. ¿Ok? Ustedes pueden buscar, y hay un montón de información de esto, pero la gracia de esto es que podemos delegar la implementación, o sea, el layout al que implementa. Metamos un poquito de contexto, ¿ok? Veamos cómo podríamos implementar este componente. Tenemos el modal context, tenemos un provider y un consumer, tenemos acá una funcioncita que lo único que hace es hacer el toggle del modal, ¿no es cierto? Que lo abre o lo cierra. Tenemos un botón que en el onClick usa esa funcioncita, ¿ok? La clase modal tiene como propiedades estáticas para poder hacer el modal dot algo, close button, open button y el content. Y el content, y aquí está la magia, lo que hace es hacer render de children. Todo lo que tenga children va a pasar soplado hacia el render de este componente. Con eso yo puedo invertir en control y empezar a propagar estados, propiedades y callbacks que tenga mi modal a la implementación directa. ¿Ok? Inversión de control. Y el render finalmente sería sacando información del provider, sacando si el modal está abierto y cómo le hago el toggle y se lo paso a mis hijos, ¿cierto? A los children. Con eso estamos. ¿Ok? Es una implementación bastante simple. Ahora, hablemos de métricas. ¿Ok? Hablemos de métricas. Yo les quiero preguntar. Me encantan las cartas Magic, por si acaso, por eso puse esa foto ahí. ¿Qué tienen en común estas interfaces de usuario? ¿Qué creen ustedes que tienen en común? Si ustedes fueran Mercado Libre, ¿qué tienen en común esas interfaces de usuario? Lo que tienen en común es que necesitamos monitorear el uso de esos componentes. Necesitamos ver si los usuarios están interactuando con ellos, si le dan clic al bookmark, si hacen scroll por el carrusel, si le hacen clic a la foto. Quiero saber cómo lo usan, porque así puedo iterar sobre ellos mismos. Entonces, ok, el requerimiento pareciera ser que necesito, de alguna manera, darle a mis componentes en React la posibilidad de monitorear el uso. Veamos una implementación. La implementación número 0. Tengo un map item y tengo un item bookmark, que son parte de los componentes que vimos recién. Y tengo el slider. Y en el slider, ustedes fíjense que en el mouse enter yo hago this notify event con un mouse enter. En el click hago this notify event click. Y aquí arriba también. ¿Les parece bien esto? ¿Lo pasamos a producción? ¿Hacemos chip? Yo creo que no, porque estamos repitiendo un montón de código ahí.
¿ok? Estamos repitiendo un montón. Y ahora yo les pregunto, ¿qué podemos hacer para no repetir código? ¿Se les ocurre alguna manera para no repetir código? Vimos que habían compile components que pasaban información hacia los hijos. Y al final, lo que tenemos que hacer es tratar de generalizar. Tratemos de generalizar. Tenemos un tracker, que es un componente, que tiene una función, track event, que recibe un action type y options, que yo quisiera mandarle a mi backend. Luego especializo un poco y hago track click, que lo único que hace es llamar a track event, como planchado con el click ahí, y track mouse enter, que hace lo mismo con el mouse enter. Y luego hago render de los hijos de eso. ¿Ok? Y paso, delego el control nuevamente con las propiedades. Y ajustemos ahora la implementación. Fíjense que map_item, ¿se acuerdan que lo único que hacía era llamar a this.trackItem? Ahora map_item lo que hace es hacer render del componente tracker. En los titles le pasamos qué componente soy, o qué quiero traquear, o cómo es el título de lo que quiero traquear. Y en el render lo que estoy haciendo es recibir como prop la función trackClick que definí en el componente anterior. De esta manera, en los callbacks del map_item cualquiera sea, en el onClick yo puedo ir y llamar a trackClick. Y cualquier componente que necesite traquear, un mapa, un slider o lo que sea, va a tener que implementar tracker. Tracker tiene la lógica, ya no la tiene el componente. Este patrón de diseño, ¿lo conocían? Esto se llama render props. No es nuevo, del 2017 que estamos hablando de él. Y delegamos el control también, pero no del layout. Delegamos el control de la implementación. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, hablamos de dos cosas, de delegar cómo construimos el DOM y cómo funciona el DOM. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí invertimos el control en la implementación del componente, pero tomemos la responsabilidad de estar en un evento de tecnología en el 2019 y veamos cómo se comporta render props en 2019. ¿Ok? Pasó un montón con React los últimos años. Lo que más pasó fue que el API de hooks se volvió estable y todos la podemos ocupar. Va a haber una super charla de hooks en el evento, así que yo no me quiero meter mucho ahí, pero les voy a mostrar cómo se implementa render props con hooks. ¿Ok? Entonces, vamos a ver hooks. El patrón cambia así. ¿Están familiarizados con hooks, más o menos? ¿Sí? ¿Mazo? ¿No? Tenemos definido un custom hook, useTracker, que define el title. ¿Se acuerdan que en el componente le pasábamos un title para marcar de dónde venía el render? UseState, para tracking y setTracking, porque setTracking definitivamente le va a pegar un backend y eso es una llamada asíncrona que tengo que controlar mientras está pasando para hacer debouncing, por ejemplo. Defino la función trackEvent que recibe el action type, onClick, onHover, lo que sea, y opciones que le quiero pasar, muy parecido a cómo funciona Analytics. Seteo el tracking como true, hago la llamada, ¿no es cierto? En el callback de eso, seteo el tracking como false, y lo que retorno es tracking, que es mi booleano para saber si estoy trackeando o no, trackClick, que es una implementación de trackEvent muy planchada como la vimos antes, track con mouse enter, que es lo mismo, y el evento genérico, que es trackEvent. ¿Y se acuerdan lo grande que era el componente cuando escribíamos tracker y todas esas cosas? ¿Quieren ver cómo queda con hooks implementados? Es una maravilla. El componente queda así. ¿Ok? Y con eso cumplimos todas las 4 jugadas. El componente es una función. No tiene booleanitis. Y definitivamente invertimos el control de la implementación. Entonces, ¿cómo queda? Yo uso mi hook, ¿no es cierto? UseTracker, map_item, tengo trackClick y tengo tracking para poder programar y usarlo. Y ahora map_item lo único que tiene que hacer es mostrar el item o lo que sea, y en el onClick uso trackClick y ya está. Eso sería. Bien, la implementación es bastante sencilla. Bueno, esa ha sido la presentación que yo tenía para ustedes hoy día. Muchas gracias por la atención. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé cómo funciona, feliz de responder. Olá, sou Luiz, de GDG São Paulo. Estarei haciendo perguntas para vocês. Quem tem alguma pergunta? No lo tengo.
¿Escucha? Sí, escucho. Shoot. ¿Está bebiendo? Sí, escucho ¿Bebe? bien. ¿Canal 3? Ok. Vamos, chicos, ¿Preguntas? yo les hablé media hora. Háblenme un rato ustedes a mí. Hola, hola, buenos días, creo que todavía es buenos días, sí, buenos días. De que quería preguntarte cómo han hecho con la implementación de los hooks con TypeScript y cómo manejas esa lógica ahora con TypeScript y no solo JavaScript, si lo están haciendo. En Meli todavía no estamos usando TypeScript para nada, así que tengo muy poca experiencia ahí para poder contestarte la pregunta. De seguro hay variaciones en cómo manejamos los tipos de las cosas y de cómo se escribe el código ahí, pero no tengo más detalles para ti, lo siento. ¿Más preguntas? Shoot. Hola. Hola. Primero que todo, muchas gracias por la charla. Súper. De nada. Mi pregunta era, al principio de la charla hablaste sobre de que había muchas alternativas como Redux. Mi pregunta es si están utilizando alguna de esas alternativas para el manejo de estado. Okay. Y cómo lo están haciendo con las nuevas esto que nos acabaste de hablar de los últimos cambios que produjo React en su API. Sí, muy buena pregunta, gracias. En Mercado Libre tenemos un toolkit interno de React que se llama Nordic. Nordic tiene dentro, orgánicamente vienen las actualizaciones de React y de todos los patrones que utilizamos. Hoy día en los nuevos proyectos estamos muy arriba de context, muy arriba de hooks para manejar el estado. Hay algunos casos en donde la aplicación se complejiza un montón y tenemos que mover el estado fuera. Para eso estamos dejando de usar Redux y estamos empezando a usar Movex, ¿okay? Para manejar el estado de una manera más legible y orgánica. ¿Okay? Además, la minificación del código es pura ganancia, entonces por ese camino estamos tomando. Como en toda empresa, los cambios son retroactivos, por lo tanto en producción hoy día tenemos código hecho en React 16.2, en React 15 y también tenemos en las últimas versiones, que la actualización siempre es progresiva. ¿Aló? Hola, ¿cómo está? Mi pregunta tiene que ver con... Me gustaría mantener los componentes, saber cómo haces para mantener los componentes limpios, Bien. funcionales, que Bien. se puedan exportar simple. Un segundo, disculpa. Sí, claro, no pasa nada. Y saber cómo lo conectas con el estado justamente, cuando son componentes de tipo hooks. ¿Ok? Nosotros tenemos una política de mejora continua en Mercado Libre, es parte de nuestra cultura. ¿Ok? Por lo tanto, eso lo aplicamos a todo lo que hacemos, a todo nivel, y el código no está fuera de eso. Muchas veces hemos tenido que ceder en usabilidad y en sanidad de los componentes para poder hacer un chip y un rollout en algunos países, ¿okay? Para poder iterar sobre esa solución. Pero luego eso entra como deuda técnica que se prioriza Q a Q. Nosotros en Meli dividimos el año en 4 y cada cuarto del año planificamos qué vamos a hacer y dentro de esa planificación entra la deuda técnica. Ahí nos hacemos la pregunta que les hacía yo al principio de pensar para quién queremos hacer este componente, si va a ser un componente que va a usar todo Meli, en Argentina, Brasil, Colombia, en donde sea que se use, o lo va a usar un equipo interno de Meli, o es un componente que está totalmente atachado a la aplicación en la que fue creado. ¿Okay? Entonces nos preguntamos eso y empezamos a hacer refactor. Gracias a eso, hoy día contamos con una biblioteca de componentes que se llama Andes, que muchos de las layouts visuales que aparecieron ahí en las fotitos de usabilidad vienen de ahí. Entonces, de Andes podemos sacar los selectores, los corazones, los botones, todo. Y todo eso fue un refactor posterior a un chipeo a producción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo manejamos el estado? El estado, muchas veces, o sea, recientemente no nos ha tocado chipear algo a producción que use estado con hooks. Estamos recién tomando eso y programando features. Lo que usualmente hacíamos era usar Redux para manejarlo y conectarlo a través de containers, como dice la literatura, ¿no es cierto? Pero más complejo que eso no lo queremos hacer porque eso inmediatamente
sesga los patrones y hace que la forma de implementación sea muy alocada al equipo en general y no cross front-end core en Meli. Entonces ahí tenemos que como tener cuidado de cómo implementamos y tratamos de ser bastante puristas con lo que dice la documentación. Eso. Hola, Hola. soy Camilo y Hola, también Camilo. juego Magix. Buena. Juego Commander. Yo así también que juego Commander, juego con buenísimo. Kess, Maga Disidente. Después jugamos porque tengo Buena. como 10 mazas. Así Muy que bien. a cerrar. Mi pregunta, yo también estoy haciendo React hace relativamente poco. Buena, Por suerte bienvenido. lo estoy haciendo con TypeScript. Ahora, mi pregunta, yo hago mis componentes muy funcionales, stateless, pero ¿hasta qué punto uno arrastra como, por ejemplo, lo que yo hago es arrastrar como los props, Bien. los que no necesito a dependencias de mi padre, hasta llegar Bien. hasta mi componente que finalmente conecto, supongamos, al estado a través de Redux. Bien. Entonces, ¿hasta qué punto uno arrastra como componente o cuando uno decide qué componente conectar a Redux? Como yo no sé exactamente cuándo hago eso, yo genero un componente que le llamo wireframe, que va a ser el que me conecta todo con Redux y finalmente mi presenter me hace varios view models que generan los props, pero Bien. como no quiero saber en qué momento yo decido hacer esa conexión un poco. Bueno, bienvenido a React, qué bueno que estés acá. No sé si sabes un poco del Context API. Te recomiendo esa lectura. Yo creo que va a aclarar un poco harto tu panorama de cómo podemos hacer para no tener que pasar las props desde el top father hasta el less children. Ahora, en el caso concreto de Redux, hay como una regla, una thumb rule, ¿sí? No es una regla de oro, pero sí es como una buena convención, es que cuando nuestro componente está esperando recibir muchas propiedades que derivan del state global de la aplicación, probablemente ese componente también debería ser un container. Y debería como promocionarlo a los Rey Arturo, así como desde ahora tú eres un container, tienes acceso directo al estado y eso inmediatamente permite que la testeabilidad de mi aplicación mejore un montón, porque si no tengo que empezar a testear el paso de las props por todo el árbol. ¿Okay? Entonces, claro, ese sería como mi consejo para ti. Consejo número 1, lee context. Consejo número 2, evalúa cuántas props que está recibiendo un componente provienen del state global de la aplicación. Eso. ¿Alguna más? Dale. Hola, Buena. mi nombre es Rafael. Hola, Rafael. Oye, consulta, ¿están Dime. utilizando microfrontend? Y en caso de que la respuesta sea no, ¿quiere decir que cuando hacen un paso de producción ejecutan la prueba unitaria de toda la página completa? Sí y no, la respuesta. Bueno, ya. Mercado Libre es un ecosistema de aplicaciones. Cada navegación que tú haces en la aplicación, no sé, metes a mercadolibre.com o portalinmobiliario.com, te contesta una aplicación diferente para la home, para cuando buscas, para cuando entras a la página de un producto, para cuando ves tus favoritos, para cuando ves las cotizaciones y compras que has hecho. Son aplicaciones diferentes. Entonces, hay microservicios a nivel de frontend, no todavía, pero no corremos la batería completa del sitio cuando hacemos un paso de producción. Eso nos permite hacer muchos pasos de producción al día. No sé si vieron el stand, pero eran un montón. Eso. Ok, eso sería. Parece que no hay tiempo más para más preguntas. Les agradezco mucho la oportunidad por haberme escuchado. Muchas gracias.